vamos a hablar de creación de valor intangible, un webinar eminentemente práctico a través del cual trataremos diferentes ejemplos de creación de valor intangible y de las variables que han permitido capitalizar dicho valor para las diferentes empresas que se pondrán como ejemplo. Y para ello contaremos con Pablo Milla, gerente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Alicante. Ha desarrollado su carrera profesional en los sectores de bebidas y alimentación, construcción, química, industrial, lavandería industrial, tecnológico como consultor freelance, implantando RPs como Navision y otros, así como sistemas de gestión integral a nivel nacional. En el ámbito docente es profesor de Fundesen Business School desde el año 2007, impartiendo diferentes asignaturas en diferentes programas másters. Ha sido también conferenciante en la Universidad de Alicante en la asignatura de Economía de Procesos Industriales y en la Facultad de Ciencias y en el curso de Salidas Profesionales organizado por el Decanato. DEA en Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad por la UNED y MBA Cum Laude por el Instituto de Empresa. Ingeniero químico por la Universidad de Alicante. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Pablo. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Genial. Si quieres, Pablo, antes de darte paso, como siempre, vamos a explicar las normas del webinar. Tendremos una presentación por parte de Pablo para hablar de la creación de valor y nos pondrá los ejemplos que hemos comentado antes. A continuación tendremos un bloque para que podáis formalizar vuestras preguntas a través del bloque de preguntas y respuestas, recuerdo, a través del bloque de preguntas y respuestas, y el chat lo dejaremos para compartir algún link interesante que surja durante el webinar, ¿vale? Y os invito a que lo podáis hacer todos, o cualquier problema técnico que pueda surgir que lo queráis comentar a través del chat. Así que, Pablo, si quieres y sin más, dejo de compartir la presentación y cuando quieras puedes compartir la tuya. Perfecto, vamos allá. Vale. ¿Se ve? Se ve perfecto, sí. Perfecto. Pues nada, vamos a ello. Muy bien. Bien, gracias, Juan Carlos. Hola a todos, aunque sea de manera virtual y no os pueda ver a todos, pero bueno, vamos a focalizar el tema en lo que más o menos ha introducido Juan Carlos. Vamos a hablar de creación de valor intangible. Fijaros, el valor intangible, he oído la presentación que ha hecho Juan Carlos, es lógicamente imprescindible a la hora de crear una empresa. Entonces, mi intención es daros algunas trazas de cómo se ha generado valor en diferentes ejemplos, de tal manera que sea algo inspiracional para vosotros y que luego en el turno de preguntas podamos comentar algunas. Me gustaría terminar la conferencia, no sé si nos dará tiempo, probablemente no, con algunos ejemplos de cómo este valor se puede incluso capitalizar a través de bien de los mercados de capitales, bien de inversores particulares, con tres ejemplos que me gustaría poner también de este ámbito. Si no nos da tiempo, los comentamos en el turno de preguntas. Bien, vamos allá. Creación de valor intangible. Fijaros, realmente, y esto, bueno, es algo que está muy transmitido en muchísimas conferencias, ¿vale? El foco productivo durante los años ha ido cambiando, ¿vale? Desde la década del 30, que podía ser en España, ¿vale? Siempre se han ido acortando los plazos en este caso sobre Estados Unidos, hemos ido retrasando 20 años y luego acortando a los que hoy prácticamente estamos casi igualados, ¿vale? Ese decalaje, ¿no? Mientras nosotros en los 30 estábamos en la fase de agricultura, ya entraban en la era industrial los Estados Unidos, mientras nosotros llegábamos en los años 50, 60 a la era industrial, ellos estaban entrando en la década de los 70 ya prácticamente, 60, 70, en situaciones de conocimiento, ¿no? Pero luego es verdad que hemos ido acortando todos estos plazos. Esto es un poco lo que ha ido pasando, ¿no? Desde las cosas más tangibles hemos ido creando un mundo cada vez más intangible, ¿no? De hecho, esto es una estadística de la consultora McKinsey, si analizamos los balances de las empresas en la década de los 80, más o menos en la distribución de balance era una cosa así. Los pesos de activos intangibles eran cercanos al 30% y lo de los activos tangibles era al 70%. Pero ya en la década del 2000, fijaros que ya hace 20 años, ¿vale? Ya se habían invertido las tasas. Hoy día, como vamos a ver en algunos ejemplos, incluso hay balances que son puramente intangibles, ¿no? Una de las cosas que tenemos que definir también es qué tipo de variables intangibles tenemos, ¿no?
Porque claro, siempre nos vienen a la cabeza temas intangibles como marca o como softwares, ¿vale? O como fondo de maniobra, ¿vale? Que diga fondo de comercio. Pero claro, rara vez nos viene el intangible a la cabeza de cómo gestionamos a los proveedores, cómo gestionamos a los clientes, cómo retenemos nuestros clientes, cómo accedemos a socios que generen sinergia con nosotros, cómo comunicamos no solo a inversores, sino a los stakeholders en general. Es decir, rara vez nos focalizamos en esto, ¿no? En la manera que tenemos de hacer las cosas, ¿no? Que lógicamente es un intangible muy importante, como vamos a ver, ¿no? Es decir, en el know-how, ¿no? En ese valor, saber hacer corporativo. Fijaros, si empezamos a poner ejemplos, ¿vale? Vamos a tener diferentes temáticas a la hora de hablar de valor intangible, ¿vale? La primera que vamos a tener es la marca, ¿vale? Y dentro de la marca, ¿vale? Podemos poner estos ejemplos. Si vosotros cogéis, por ejemplo, la marca Coca-Cola y sacáis lo que es el valor bursátil de la marca Coca-Cola, todos estaréis de acuerdo conmigo que si yo pago el 100% de las acciones que hay en el mercado de capitales, compro el 100% de estas acciones, yo me quedo con la marca y acabo gestionando la empresa porque pasa a ser mía, lógicamente, ¿no? Yo he adquirido la marca. Bien, pues lógicamente esto va fluctuando, pero probablemente entre el 60 y el 80%, yo he puesto el 80 porque ha habido momentos del 80, ¿vale? Entre el 60 y el 80% de su capitalización bursátil se debe al valor de marca. ¿Esto qué quiere decir? Porque pues que probablemente el 100% de esas acciones que vosotros paguéis, el 100% del capital que compréis, en el momento en el que os entreguen la empresa, toméis posesión de la empresa, os encontraréis prácticamente con un 20-30% de activos físicos. Claro, hay un decalaje muy importante que no es atribuible al balance físico, que no, permitirme esto, que no existe, físicamente hablando, ¿vale? Y esto, pues lo llamamos marca. O sea, decimos, bueno, esto es la marca, ¿no? Otros expertos empezarían a hablar un poco de, bueno, es que esto, claro, lógicamente son los ingresos esperados, los beneficios netos empleados, el retorno que esperamos de la propia marca, de lo que hemos pagado, porque esto genera unos ingresos a 10, 15, 20 años, ¿vale? Unos beneficios netos y estos beneficios netos van a amortizar parte, bueno, bien, todo lo que queramos, pero la realidad es que físicamente yo no tengo ese valor, ¿vale? Fijaros, hace unos años, bueno, hace bastantes años, fui a una conferencia de una de las personas que manejaban las operaciones en Loewe, en España. Me llamó mucho la atención porque cuando terminé la conferencia me acerqué a interesarme por las cosas que habían contado y un poco a expresarles que me sorprendía el nivel de operaciones que llevaban en España y tal, ¿no? Y ellos un poco me miraron y dijeron, pues tampoco llevamos tanto, aquí somos un piso en alquiler, somos 4 trabajando en las operaciones, porque es que todas nuestras fábricas están externalizadas. Sé que luego Loewe ha cambiado algún criterio de estos, pero en aquella época lo tenían externalizado. Claro, fijaros, si nos vamos a procesos de producción absolutamente externalizados, si nos vamos a que mis instalaciones están en alquiler, mis equipos informáticos hoy día ya encima con pagos por uso, rentings, alquileres, etcétera, ya ni existen. Y bueno, y el personal, lógicamente, que forma parte del gasto de la empresa, no tenemos activo, ningún tipo de activo. Si yo mañana me fuera a vender la marca Loewe, estoy seguro que tiene un valor importante, ¿no? Pero activos no arrastra, es marca, puramente marca, ¿no? Este es otro ejemplo extremo, ¿no? Fijaros, Warner más o menos igual, licencia todos esos muñequitos, todas esas tiendas Warner que son franquicias y cobran cánones, royalties de explotación y de comercialización. Y Warner tiene valor, ¿no? Es otro extremo, ¿no? De valor de marca pura. Si esto estaríamos hablando de marcas, ¿eh? De marcas. Si nos vamos, por ejemplo, a patentes, también generamos mucho valor en patente. Fijaros, 3M incentiva a sus empleados a dedicar hasta un 15% de su tiempo a los proyectos que deseen de cara a fomentar la creatividad. Claro, esto no es casual, ¿vale?
Esto no es casual. Es que 3M tiene experiencias como esta, fijaros. ¿Quién fue este señor? Pues seguramente alguno de vosotros lo conoce, pero la mayoría probablemente no. En cambio, si hablamos de Cristiano Ronaldo, lo conocemos todos, ¿verdad? Fijaros, Spencer Silver inventó esto, el POSIT. Y fijaros si se han vendido POSITs. Claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué habría pasado si este señor hubiera abandonado la compañía? Pues habría pasado esto. Este señor ha sido uno de los más prolíficos, por no decir el más prolífico de 3M en patentes registradas y desarrolladas. ¿Vale? Más de 30 patentes desarrolladas desde el año 96, ¿vale? Bueno, mejor dicho, en el año 96 se retira con más de 30 patentes desarrolladas. Es decir, si este señor hubiera abandonado la compañía, probablemente 3M no valdría lo que vale. ¿Por qué os digo esto? Porque al hilo de esto, no solo tenemos la patente como valor intangible, tenemos las personas. No es casual que 3M pueda incentivar con un 15% de su tiempo a los empleados o con X. Es decir, eso no es casual. Lo que tenemos que plantearnos es cuánto valen las personas en una organización, ¿no? Porque, claro, habréis oído todos hablar de algún director general que habréis oído hablar, que esta frase manida de el principal activo de esta empresa son las personas. Curioso. Porque las personas no están en el activo. Las personas están en una cuenta de gastos, de la cuenta de explotación. Si hubiera dicho, siendo purista desde el punto de vista técnico, tendría que haber dicho que el principal gasto de esta empresa está en las personas. A lo mejor hubiera tenido razón, pero no queda muy elegante. Ni cierto desde el punto de vista de valor intangible. Es decir, las personas valen mucho y contribuyen mucho a la cuenta de explotación, ¿vale? Y hay que encontrar a esa gente, hay que encontrarla dentro de las organizaciones, hay que promover ese encuentro de las organizaciones y las personas, porque es la única manera que tenemos de generar valor intangible, ¿vale? Y lógicamente en este caso, y por ende, este señor se dedicaba a desarrollar patentes para 3M y lo hizo de manera fructífera, ¿vale? Y la patente genera ese valor intangible e indirecto. Celtia. Mirad, en el mundo farmacéutico se genera mucho intangible, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de intangible y de cómo el intangible también puede tener cierto grado, en muchísimas ocasiones, de perversión si se usa de una manera determinada por determinados stakeholders dentro del mundo empresarial. En mayo del 2001, los ingresos futuros esperados por el antitumoral ET743 suponían el 82% del total de la valoración del grupo Celtia. Fijaros, vamos a ver qué sucedió ahí con respecto al valor intangible. Muy poca gente sabe el origen de esta compañía, pero esta compañía es española, familiar, nace en el año 39. Es la primera en comercializar el DDT, el diclorodifenil tricloroetano. Para que os hagáis una idea, el DDT ha sido el insecticida más importante de la historia de la humanidad, el más comercializado. Yo siempre hago esta pequeña broma, y era que era tan bueno que mataba hasta la gente. Lógicamente, por eso se prohibió su comercialización, ¿vale? Pero lógicamente estas empresas que gestionaban esta comercialización generaban una capilaridad muy importante dentro de un mercado porque eran un auténtico líder dentro del mercado. En los años 60-70, Celtia gestiona unas alianzas, fomenta unas alianzas con una serie de empresas mucho más grandes que Celtia, como ICI, Plant Protection, McDougall & Robertson, Bayer, etcétera, ¿vale? ¿Por qué una compañía pequeña, en este caso, se alía con grandes compañías y viceversa? ¿Por qué estas grandes compañías multinacionales se pudieron sentirse interesadas por aliarse con Celtia? Bueno, pues muy sencillo. Cuando grandes compañías se alían con pequeñas compañías, lógicamente buscan algo. En este caso buscaban la capilaridad de un mercado, ¿vale? La capilaridad, la introducción al mercado la tenía esta pequeña compañía española que tenía la exclusiva de comercialización del DDT a nivel nacional. Eso les iba a dar una capilaridad que ellos buscaban, un conocimiento de cliente que ellos estaban buscando.
¿Y qué puede querer una compañía como Celtia de estas grandes compañías? Pues el valor intangible que aporta el conocimiento. ¿Cómo hace esta gente determinadas cosas? ¿Qué puedo aprender yo de ellos? Lógicamente, yo siempre digo que esto al final es un matrimonio mal avenido. Es decir, es un matrimonio interesado, ¿no? Cada uno tiene un interés en el otro, pero no precisamente el romántico. Las grandes buscan la capilaridad en el pequeño busca el conocimiento en las grandes. Quien antes consiga el objetivo principal, deshará el matrimonio, ¿vale? En este caso, rompe las alianzas Celtia. Se supone que ha aprendido lo suficiente y crea un holding. En la década de los 80 crea un holding, donde está Farmamar, que es la estrella del grupo, ¿vale? Fármacos de origen marino con aplicaciones antitumorales. Amplía capital, lógicamente, para poder darle cuerpo a este holding y empieza a generar sociedades. En el año 91 crea Celnova, fabricación y comercialización de productos químicos de gran consumo, insecticidas, ambientadores, desinfectantes. Es muy curioso. Si vais a la gran distribución, al Lidl, al Aldi, darle la vuelta a los insecticidas. Muchísimos los ha hecho Celnova, ¿vale? Los hace. Os llamará la atención. Farmagen, determinación de paternidades, análisis forense, kits de diagnóstico. Fijaros, Inmunal, Promax, Silacel, las pinturas Siladecor sonarán, también son de ellos, en Celtia Belgic, Cooper Celtia Veterinaria, Neurofarma, Genómica. Imaginar el holding que crea, es decir, parece que ha aprendido, y que ha aprendido bastante de estas grandes compañías. Una vez que se crea este holding, vamos a la gráfica de cotización del momento en el cual yo os decía que se había generado ese valor intangible en un momento determinado con la comercialización de un determinado antitumoral. Fijaros, para algunos de los que no lo sepáis, os enseño a leer una gráfica de cotización, ¿vale? Las gráficas de cotización de las acciones. Esta es la gráfica de cotización de la acción de Celtia de enero del 99 a septiembre del 2003, ¿vale? Son gráficas de doble eje, ¿vale? En este eje de aquí, el eje Y, la primera parte superior, habla de la cotización de la acción, ¿vale? Y en la parte inferior del eje son los títulos intercambiados en cada día. Esto, el eje X, es lógicamente los días en los que se mide tanto, por una parte, la cotización de la acción, como por otra, los valores intercambiados, ¿vale? Fijaros, para que os hagáis una idea, esta compañía, si cercano a septiembre del año 99 hubierais metido 10.000 euros, en año y medio después habríais obtenido 200.000 euros de beneficio. ¿Cómo pudo suceder esto? Mirad, al principio hay poco free float. Os voy a explicar el término free float para aquellos que no lo sabéis. El free float es la cantidad de acciones que hay en libre cotización de una empresa en un mercado de capitales. O lo que es lo mismo, lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Free float de Mercadona, 0%. Mercadona no tiene acciones cotizando. Free float de Inditex, aproximadamente el 50%. El otro 50% está mandado de Amancio Ortega. Esta es la definición. La cantidad de acciones que no están en manos del dueño, están en libre cotización, ¿vale? Es muy habitual que cuando hay poco free float, las acciones fluctúen poco de precio, ¿vale? Porque se intercambian poco, hay pocas y se intercambian poco. Pero cuando se aumenta capital, incluso si esto lleva aparejado un aumento del free float, sería lo deseable en el caso de tener una empresa cotizada, ¿vale? Se produce un mayor número de acciones cotizando y, por lo tanto, una mayor probabilidad de intercambio de las mismas entre manos. Esto hace que la acción pueda aumentar de precio, ¿vale? Fijaros, el 3 de julio del 2000, esta empresa entra en el IBEX. Para los que no lo sabéis, el IBEX 35 son las compañías con mayor capitalización bursátil, que no las más grandes, no confundamos esto, las que más capitalización bursátil tienen, ¿vale? Puede haber compañías muy grandes, como he puesto un ejemplo, Mercadona, y no están cotizando. Lo más normal es que cuando una compañía entra en el IBEX, sus acciones también fluctúen al alza. Primero, por el golpe de marketing financiero que eso supone, y segundo, porque el intercambio accionarial es muy probable que aumente por la visibilidad que coge el mercado, dentro del mercado de capitales, ¿vale? Esto nos lleva, lógicamente, al
a la cúspide de la gráfica, ¿vale? Donde se genera una gran especulación sobre el lanzamiento del ET743, este antitumoral de origen marino, que todos podéis imaginar qué tipo de especulaciones eran. El mercado estaba descontando, estaba anticipando lo positivo de ese antitumoral y lógicamente las acciones alcanzaban el máximo. Pero claro, las acciones bajan. El 15 de mayo del 2001, la agencia que se encarga de regular los fármacos oncológicos en los Estados Unidos, se llama ASCO, que tiene un nombre muy bonito en español, este acrónimo, emite un informe sobre el ET743. Imaginaros qué tipo de informe fue. Lógicamente no creo que fuera muy positivo este informe, ¿vale? Y hacia finales, hacia junio o septiembre, en esa franja de ahí, del año 2003, la Agencia Europea del Medicamento desaprueba Yondelis. Yondelis es, ¿cómo se llama? El ET743. A los fármacos se les ponen nombres comerciales, lógicamente, porque si llamas a un fármaco ET743 no creo que se lo ponga nadie, ¿vale? Entonces, Yondelis es desaprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Bien. Hasta aquí parece que todo está normal dentro de la anormalidad que supone estos picos de fluctuación, que no solo suponen generación y que luego hablaremos de lo que suponen también, porque suponen de mucha destrucción de valor intangible, porque donde unos han ganado un cierto dinero en este tramo especulativo, otros han perdido mucho. Y esto es algo absolutamente, ¿vale?, que debería ser desterrado del comportamiento de los mercados. Lo que nos debe todavía de inquietar más es este comportamiento, ¿no? Fijaros, el mercado anticipa la entrada en el IBEX. En mayo de ese año, la subida fuerte se produce mucho antes de entrar en el IBEX. Es decir, ¿cómo puede ser esto, no? Si realmente este tipo de informes no es oficial hasta que se produce la entrada, la propia entrada. Lo mismo con el informe de la agencia americana. La caída fuerte se produce muchos meses antes de la publicación del informe. Lo mismo con el informe de la Agencia Europea del Medicamento. ¿Lo veis? Esto es un ejemplo de cómo se puede, ¿vale?, manejar el valor de una forma muchas veces perniciosa, ¿no? Y luego aquí pues hay un tramo de especulación positiva que, bueno, pues nos podemos imaginar, ¿no?, que intenta salvar un poco los platos, ¿no? Fijaros, me gustaría que prestáis atención a cuándo termina la gráfica, ¿no? Septiembre del 2003. Y que ahora prestaréis atención a las fechas de las láminas que os voy a poner. Julio del 2007, 4 años después, Celtia consigue conseguir su mejor receta en bolsa. Farmamar se dispara un 14,5% y confía en salir de pérdidas si se aprueba el fármaco contra el cáncer de ovario. Todavía está rondando el tema, ¿eh? Y había sido desaprobado, no autorizado. 2 años después, año 2009, Celtia se dispara un tenedor en bolsa con la aprobación de Yondelis en Europa. 6 años después consiguen la aprobación. Diciembre del 2011, 8 años después de cuando terminaba esa gráfica. Celtia se dispara en bolsa un 23% por un acuerdo entre Estados Unidos para potenciar Yondelis. Hombre, menos mal, que aquí, pues, multa por información privilegiada en Celtia. Parece que algún disco lo había por ahí dentro, que un exconsejero filtraba información de datos confidenciales a un tercero para comprar acciones. Vaya, alguna información más se filtraba, sí, la hemos visto. Estados Unidos da luz verde a Yondelis, el fármaco español contra el cáncer de ovario. Cuando estamos en clase les pregunto a mis alumnos muchas veces cómo les deja el cuerpo este ejemplo, ¿no? Y suelen estar inquietados, ¿eh? Lo entiendo y lo comparto también, lógicamente. Esto genera inquietud. El valor tiene muchas caras y hay algunas de ellas que son un tanto peligrosas, ¿no? Esto es hablando de patentes, ¿eh? Hablando de patentes y de lo que esperamos de ellas. En este caso, patentes físicas, o sea, patentes del mundo industrial, como puede ser 3M, o patentes del mundo farmacéutico, químico, como puede ser Celtia, ¿vale? Fijaros, en concesiones,
imaginaros un suelo que es urbano, ¿vale? Que se ha hecho urbano y que antes era no urbanizable. El suelo es el mismo. El valor intrínseco del suelo es el mismo. Pero lógicamente cuando este suelo se le concede, se le da, se le otorga esta concesión de urbanizable, el valor del suelo se dispara. Eso es valor de promociones, ¿vale? De concesiones. Os pongo un ejemplo también como es Astro, que Astro fue una promotora que quebró en la anterior crisis, simplemente porque aquí hay un paso a paso de cómo fue renegociando su deuda, ¿vale? Entonces hay varios pasos que creo que son interesantes para una empresa, ¿no? Primero, generar créditos sindicados. Para aquellos que no lo sabéis, un crédito sindicado es aquel que se gestiona a través de un pool bancario, un pool de bancos precisamente porque muchas veces el volumen del crédito tiene cierta envergadura y ningún banco quiere correr con el riesgo al 100% del propio crédito. Suele haber un líder dentro del propio crédito, ¿vale? Sindicado, que es el líder de la sindicatura, y luego otros que le acompañan, ¿vale? Préstamos subordinados, subordinar un préstamo determinado a un tercero, ¿vale? En un momento determinado. Cancelación de deuda es otra herramienta que se usa, ¿vale? Canjear deuda por acciones, muchas veces se canjea una deuda en favor de un tercero, y ampliación de capital, ¿vale? Que se puede hacer a través de capital riesgo, a través de business angels, a través de inversores particulares, sociedades, etcétera, ¿vale? En este caso, nada funcionó de todas las renegociaciones y acabó cerrando, pero bueno. Basadas en sinergias. Este es otro ejemplo bastante interesante, ¿vale? Bastante interesante. Altadis. Altadis era la tabaquera española, ¿vale? La tabaquera española que luego fue comprada por un tercero y que luego al final acabó teniendo muchas divisiones, ¿vale? En este caso, en el caso de Altadis, ¿vale? Se componían por 4 divisiones particulares, ¿no? Cigarrillos, cigarros, logística y varios. En este caso, retail, las tiendas de los aeropuertos, famosas, las tiendas Aldeasa. Dentro de cigarros tenía marcas como Fortuna, Galois, Ducados, marcas muy importantes, y tenía una cifra de facturación importante también. Dentro de cigarros puros tenía marcas como Coiba, Montecristo, Partagás, ¿vale? Dentro de logística tenía marcas como, empresa logística moviendo unas cifras de casi 1.200 millones de euros, una cifra muy importante, ¿vale? Y las tiendas del aeropuerto, que era una red de retail, de tiendas de aeropuerto, repartidas por todo el territorio nacional, que movían también un gran volumen de facturación. Aquí había un director general que se le ocurrió la idea, ¿vale?, de no vender la compañía en completo, ¿vale? De no vender la compañía al completo, sino de hacerla a trozos y venderla por partes. Porque pensaba que vendida por partes acababa sumando más que la suma de las partes. Y así fue. Cigarros, en este caso Fortuna, Galois, Ducado, lo ofreció a marcas que se dedicaban a esto, Philip Morris, es decir, empresas que se dedicaban concretamente a esa división. Dentro de cigarros puros, ¿vale?, Coiba, Montecristo lo ofreció a empresas que se dedicaban a eso, como LVHM, etcétera, ¿vale? Logística, empresas que se dedicaban a la logística, DHL, etcétera. Y Aldeasa lo acabó comprando el Corte Inglés, ¿vale?, como tiendas del aeropuerto. Tal fue el éxito de la venta por partes de la empresa, ¿vale?, que el valor se disparó de esta venta por partes. Muchísimo más que si hubiera sido vendida en toda en su conjunto. Esto se llama creación de valor por escisión. Es decir, escindiendo partes de la empresa, generamos un modelo sinérgico, una gran cantidad de valor intangible, porque hay interés estratégico por cada una de esas divisiones por parte de terceros, ¿vale? Si esto hubiera estado en conjunto, lógicamente encontrar ese interés hubiera sido mucho más complejo y probablemente inexistente, ¿vale? Es muy común, también es muy común en las empresas, no solo generar valor, ¿vale?, a través de la compra-venta por escisión, sino también por fusión, ¿vale? La generación de valor intangible por fusión es mucho más intuitiva. Es decir, tenemos dos compañías, fusionamos ambas
y tenemos muchas estructuras replicadas, ¿vale? La eliminación, la reabsorción de muchas de estas estructuras hace que descarguemos la cuenta de explotación dentro de su estructura de costes. Lógicamente, tenemos 2 directores comerciales, tenemos 2 áreas similares, 2 zonas comerciales que se nos solapan a nivel de recursos humanos. Esta eliminación de estas duplicidades hace que nuestra estructura de costes lógicamente baje y que sí que sumemos nuestros volúmenes de negocio. Por lo tanto, la línea de la cuenta de explotación arriba del todo se mantiene directamente proporcional a la fusión, es decir, se incrementa, ¿vale? Pero la línea de gastos no se incrementa directamente proporcional al sumatorio de las partes fusionadas, ¿vale? Ese es más intuitivo, como os he dicho, que este por escisión, ¿vale? Bien, hasta aquí lo que hemos hablado de valor intangible, que os decía yo, a nivel de, en este caso, marcas, en este caso, patentes, concesiones, y ahora vamos a hablar de lo que os comentaba, que era generar valor a través de la capitalización de ideas de negocio, ¿vale? Que me interesaba llegar ahí y que sí que vamos bastante bien de tiempo, tenemos 10 minutitos para afrontar ese tema. Fijaros. A ver, os pongo... Voy a compartiros otra presentación. Aquí la tenemos. Bien. Me imagino que la veis. Bien, fijaros, lógicamente esto es una derivada de la generación de valor intangible, sin lugar a dudas, ¿vale? En este caso, con un denominador común, ¿vale? Un denominador común dentro del sector, ¿vale? Dentro del sector. A ver, voy a encender el aire acondicionado, me estoy chicharrando ahora. Perdonad, que he encendido el aire acondicionado. Bien, dentro del sector. En este caso, vamos a poner estos ejemplos. Fijaros. ¿Cómo podemos generar valor a través del mercado financiero, ¿vale? O a través del mercado comercial, ¿vale? Y ahora me explico esto, ¿vale? A través del mercado financiero, negocios con grandes necesidades de inversión. Tenemos que salir al mercado financiero, del tipo que sea, ¿vale? A gente que nos preste dinero. Bancos, particulares, etcétera, ¿vale? Porque necesitamos inversión. Ciclos operativos negativos a largo plazo. Nuestra definición de negocio va a estar causando pérdidas a largo plazo o al medio plazo porque sabemos que inicialmente va a ser imposible generar un ciclo positivo. Modelos de negocio muy lentos en la obtención de resultados, ¿vale? Y difícil alcanzar la propia economía de escala que nos haga, a través de la dilución de costes fijos por unidad producida, generar un margen suficiente para poder reactivar nuestro modelo de negocio y que amortice el propio movimiento del negocio, ¿no? Riesgos, que se generen burbujas financieras, bursátiles, de inversores particulares, lógicamente, y que no acabe funcionando, ¿vale? Dentro del mercado comercial, es decir, ¿cómo puedo obtener la sostenibilidad del negocio a través de la propia definición comercial de la empresa? Sostenibilidad de la idea de negocio. Una idea de negocio sostenible. O bien consume muy poco recurso o prácticamente está basado en costes variables que se autoequilibran con los propios ingresos, ¿vale? Ciclos operativos positivos o continua aportación de socios. Una aportación de socios sostenible en el tiempo, que los socios pueden aportar sin ningún tipo de problema, porque es baja o porque pueden realmente y quieren. ¿Qué riesgos tenemos? Que la demanda nunca llega a sustentar la idea de negocio o bien su línea de tendencia sea demasiado lenta, ¿vale? Y nos cansemos. Vamos a poner 3 ejemplos. Mirad. Esta es la cuenta de explotación de Twitter del año 2010 al 2014. Esto es pérdidas. En el 2006-2007 la compañía recibió de 6 compañías de capital riesgo unos 55 millones de dólares para su fundación. 2006-2007, Fijar en el 2010 cómo está la compañía, dando pérdidas todavía. Antes de finalizar el año 2013 y mostrar los peores resultados de su corta historia, en el 13, sale a bolsa y recauda 1.600 millones de dólares. Claro.
Esto es un ejemplo de capitalizar idea a través de un ciclo operativo que no es en absoluto positivo. Vamos a captar gasolina para que nos haga funcionar, pero realmente la propia empresa no lo consigue, ¿vale? Amazon. Los primeros 8 años de Amazon generó 3.000 millones de dólares de pérdidas. 8 años, 3.000 millones de pérdidas. Pero no hace mucho, en el año 2014, generaba 240 millones de dólares de pérdidas, ¿vale? Claro, fijaros, salió a bolsa en mayo del 97 y recaudó 48 millones de dólares en mayo del año 97, donde perdía 27 millones de dólares. El folleto de admisión de su salida a bolsa especificaba que en los siguientes trimestres las pérdidas se prolongarían debido a la fuerte política de marketing y publicidad que iba a ser llevada a cabo. Próximos trimestres no, se prolongó 7 años, ¿vale? Alcanzando los 3.000. Fijaros si lo sustentaron. WhatsApp. Nunca se le ha conocido beneficio, ¿vale? Nunca se le ha conocido beneficio. Y en cambio, fijaros por cuánto se vendió. Fundada a principios del año 2009 por 2 ex empleados de Yahoo que habían solicitado empleo en Facebook, siendo rechazados, decidieron embarcarse en un proyecto propio, empleando 400.000 dólares de su propio bolsillo. Unos meses después y tras casi abandonar el proyecto, decidieron dar acceso a varios socios para trabajar en él y aportar otros 250.000 dólares. Los tíos ya llevaban una buena pasta puesta, ¿eh? A mediados del 2011, una firma de capital riesgo llamada Sequoia Capital les dio 7 millones de dólares. Y fijaros, los años siguientes, siguió perdiendo a un ritmo brutal. No os tengo que contar cómo acabó. Lo acabó comprando Facebook por una cantidad de dinero impresionante. Este es otro ejemplo, ¿vale? Bien. Creo que era más o menos 40 minutos, 45 minutos, me había dicho Juan Carlos. Si tenéis preguntas... Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. A ti. Ajustado al tiempo. Time. Genial, ¿vale? Si os parece, a partir de ahora, a través del bloque de preguntas y respuestas, como hemos comentado antes, podéis ir formulando vuestras preguntas y Pablo, encantado de contestarlas. Tenemos alguna ya, Pablo, así que empezamos con ellas. ¿Cómo puedo generar valor intangible en una empresa que acabo de crear? ¿O solo existe para empresas que llevan muchos años de funcionamiento? No, existe para empresas de todo tipo, desde las que llevan muchos años en funcionamiento hasta las que se acaban de crear. El único tema es que las que llevan muchos años en funcionamiento, lógicamente, han madurado la idea durante muchísimo más tiempo, han tenido ese tiempo de maduración y parece muchas veces que a través de los resultados del mercado la idea se avala como mejor que la que acaba de empezar. Pero no significa que la que acabe de empezar no tenga valor intangible y mucho. Lo que pasa es que muchas veces tiene periodos de maduración que no le hacen visible ese valor intangible, ¿vale? Y hay que esperar. Hay un dicho, ¿vale? En el mundo startup que bueno, no sé si será cierto o no, pero me gustaría saber tu opinión, que se dice sobre todo que en el momento en que empiezas a facturar, el valor de tu compañía vale el valor contable de tu EBITDA, ¿vale? Pero que si no has facturado nada, ¿vale? El valor contable es de expectativas. O sea, el valor de venta de una compañía son las expectativas que eres capaz de generar. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, es que, bueno, de hecho, las expectativas es lo que vendieron estos 3 últimos ejemplos. Es decir, estos 3 ejemplos son el ejemplo de un mercado que compra expectativas. El problema es que nosotros estamos en un mercado nacional español donde la compra de expectativas es mucho más complicada que en los Estados Unidos, ¿eh? Aquí hay más impaciencia. Aquí la expectativa se tiene que materializar. Y eso a veces no es posible en una idea de negocio y tiene sus tiempos de maduración. Es decir, el tema está en que a veces el emprendedor que gesta una idea se va frustrado porque su idea no vende, pensando que la no venta ya es un feedback, ¿vale?, que ha tirado abajo su idea. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Es decir, se necesitan tiempos de maduración.
Se necesita eso que llaman los expertos pivotar, ¿no? Bueno, pues tampoco hay que pivotar mucho, lo que hace falta es ir analizando, ir retroalimentando tu idea, ir teniendo esa paciencia y esa capacidad de sustentarla, ¿vale? Para ir haciéndola visible la propia idea, ¿vale? Porque a veces no se tiene esa capacidad de visibilidad, ni se tiene la capacidad de facturar. O sea, es que la facturación es un tema muy complejo, o sea, no llega por tener una buena idea. Si la idea tiene que tener más cosas que ser una buena idea. Entonces, lo que yo le diría a mucha gente es que tenga esa paciencia y que el modelo de negocio que ellos estén gestando tenga la capacidad de ser sostenible, pero sostenible por ellos, por los propios gestadores de la idea, porque muchas veces un modelo de negocio se tumba simplemente porque los que empujan, los emprendedores, no pueden sustentarlo más tiempo, no porque sea una mala idea. Hay modelos de, no modelos de negocio, pero modelos de startups que precisamente se montan con esa visión de venta y no de monetización con respecto al modelo de negocio. ¿Vale? No sé, danos tu opinión al respecto, sobre todo aquí en el mercado español, comparándolo con el mercado americano. Sí, sí. Y de hecho, hay modelos de negocio de esos que tú hablas, y yo conozco alguno, que facturan mucho y no ganan nada. Y tienen un gran problema. O sea, el problema es equiparable al volumen de facturación que manejan. Y no consiguen generar unas ganancias, ¿vale? Que haga sustentar, ¿vale? Ese impulso de los socios, ¿no? Es decir, que haya justificar, que permita justificar el impulso de los socios. Muchos socios partícipes del propio negocio, facturando muchísimo, no consiguen ganarse la vida aceptablemente en función del esfuerzo que están poniendo dentro del proyecto. Y esto es un gran problema. Y esto es un gran problema. Es que a lo mejor, yo es lo que le digo muchas veces a mis alumnos, ¿no? Oye, ¿qué preferís ganar? O sea, ¿qué preferís, qué tipo de empresa queréis tener? ¿Facturar 1,5 millones de euros y ganar 1.000 euros? ¿O facturar 2.000 euros y ganar 1.000 euros? Porque yo prefiero lo segundo. No, porque además, para poder facturar 2 millones de euros, te está claro que depende de tu modelo de negocio y el producto o servicio que hagas, las inversiones van a ser mucho mayores, con lo que al final el retorno de rentabilidad, ¿vale? es mucho menor. Hay un profesor que además es conocido por los dos y amigo nuestro que dice, las ventas esclavizan, los beneficios realizan. Totalmente. Esa frase es perfecta. Esa frase es perfecta. ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza un proyecto para que pueda generar valor, ¿vale? Y no sucumbir ante la pérdida del mismo? Sobre todo, paciencia. Definición del propio proyecto sostenible. Cuando en el papel en blanco uno proyecta su idea y comienza a trasladarla a la fase de realidad, tiene que hacer una autocrítica interior de si va a ser capaz de impulsar el proyecto. Cuando todo esté mal dado, cuando todos los astros se conjuren en contra, ¿seré capaz de continuar con el proyecto o mi proyecto se asfixiará y morirá? Eso es lo principal, porque muchas ideas no son malas ideas, solo dependen del tiempo de maduración. Y todo proyecto necesita un tiempo, ¿vale? Para coger esa tracción, ¿vale? Para que al final las ventas lleguen, ¿no? ¿Y cuánto emprendedor comete los errores de no tener esa capacidad de decir, es que no puedo estar 4 meses sin facturar porque ya... Y eso es una auténtica pena, porque hay muchos proyectos buenos que se van al garete por eso, ¿vale? Otra pregunta, Pablo, ¿por qué una empresa compra otra que solo tiene pérdidas? Bueno, es que puede haber muchos motivos, ¿no? A lo mejor esa empresa que compra otra que solo tiene pérdidas, sí está viendo esto que estamos hablando ahora. Sí está viendo que determinados proyectos tienen un periodo de madurez y sí sabe que esa empresa en mi estructura, con mi filosofía y con mi manera de ver la vida, es decir, la de la empresa compradora, acaba generando grandes beneficios. Y eso no lo ven todos, lo ven poca gente. Lo que sí que es cierto, Pablo, que cuando tienes una marca puedes trabajar y generar expectativas, ¿vale? Pero cuando acabas de arrancar, las expectativas es tu propio historial personal o profesional, ¿vale? O tu producto o servicio, ¿no? La viabilidad que haya con respecto al momento en ese, ¿sabes? Entonces, es complicado competir sobre todo. Muy complicado
pero lo que tenemos, yo me acuerdo hablando con un empresario, este señor que tiene una marca muy famosa, decía, hay dos cosas muy importantes, me decía, ¿no? Primero, que yo he dormido entre cartones. Claro, esto que te dice el tío, ¿no? Yo he dormido entre cartones en la fábrica, pues hay que vivirlo, ¿eh? O sea, dormir tapado con 4 cajas, hay que vivirlo, porque no tenía nada más, ¿eh? Y la segunda que me decía es, y toda marca necesita una historia. Y la historia me la he inventado. Claro, es que hay que impulsar la historia. Y la historia se construye. ¿Se construye cómo? Con persistencia. O sea, teniendo un modelo de negocio o una idea o una empresa o un proyecto que te permita impulsarlo siempre. Porque si no, se asfixiará y desaparecerá. ¿Las empresas que crecen muy rápido también corren el riesgo de desaparecer muy rápido? Pero muchas. Y a mí me gusta mucho eso que está muy quemado, ¿no? Que ese ejemplo que está muy quemado, que ahí a la entrada de Google está el dinosaurio, ¿no? El esqueleto ese del dinosaurio gigantesco, ¿no? Que pregunta a la gente, ¿no? ¿Por qué pusisteis aquí un dinosaurio? Y porque hasta los más grandes se extinguen si no se adaptan. Sí. Esto es así. Tú puedes crecer todo lo rápido que quieras y marcharte igual de rápido que has llegado. Tú tendrás que ir readaptándote. Yo hace años, muchos años, ya, como ya me hago mayor, coño, parece que no me hago mayor. Yo contaba en mis clases, no sin ánimo de quererlo, lógicamente, pero sí que con ánimo de hacerles reflexionar a los alumnos, que nosotros seríamos una generación que veríamos las pérdidas de Inditex y las pérdidas de Mercadona. Pues las primeras ya han llegado, por un motivo X que sea, pero ya han llegado. Y yo ponía otro ejemplo que era contarles a nuestros padres que el Corte Inglés tendría dificultades financieras, nos hubieran mirado con cara un poco como de, ¿qué me estás contando, no? Pues también. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta, O sea, esa capacidad de adaptación, como tú decías, es crítica. Hay un libro que yo recomiendo a todo el mundo que es The Living Company o Por qué sobreviven las empresas, ¿no? Sí. Y analiza modelos de empresas que tienen más de 100, más de 150 años, ¿no? Y hay dos criterios. Uno es el conservadurismo en finanzas, protege la caja, y otro es tu capacidad de adaptación y reinventarte y hacer cosas totalmente distintas. Absolutamente. Sí. Muy importante. Muy bien, Pablo. No tenemos más tiempo para más preguntas. Muchísimas gracias por tu Ha sido un placer. Estaremos encantados de contar contigo para próximos webinars y a todos los asistentes recordar que en un par de días como mucho estará subido este webinar grabado al canal de YouTube de Banco Caminos y de Bancofar, y que nos vemos el próximo martes en un webinar de nuevo. Muchísimas gracias, Pablo, como siempre. De verdad, gracias a vosotros. Y que pases felices vacaciones y te vas pronto. Venga, gracias igualmente. Chao, hasta ahora. Adiós.